la idea es que tomen nota, ¿no? Porque vamos a dar algunos conceptos fundamentales sobre sobre la coagulación en terapia intensiva. ¿Tienen luz ahí? Seguro. ¿Ahí tienen toda la luz? Bueno, vos ya acusaste, ¿no? Sí, igual Claro. Bueno, un poco la idea es presentar algunos conceptos importantes en lo que es la coagulación y la terapia intensiva. Para eso me aproveché a una clase que la dio Janice Zimmerman. ¿Usted la conoce, la Janice Zimmerman? Janice Zimmerman es una médica, obviamente estadounidense, que es una de las referentes de la Critical Care Society, que es la sociedad, digamos, más grande que hay de terapia intensiva en Estados Unidos. Y un poco Argentina se guía por las normativas y las guías que produce la Critical Care Society. Yo los invito a meterse en la página de ellos, hay un montón de información free, o sea, fuera de pago, y bueno, y te muestra un poco lo que es la terapia intensiva actual, que poco tiene que ver capaz de la que nosotros vivimos todos los días. Esta clase nace de unos cursos, que son unos cursos anuales, que hace ¿cómo te va? Que hace la Critical Care Society para el board. El board viene a ser ¿cómo hacemos acá? Cada 5 años, la reválida, ¿no? Del título. Ellos son varios grupos, por eso es todos los años, pero ellos cada 5 años o 4 años tienen que dar una reválida y tienen un curso que dura aproximadamente unos 5 días y realmente es apabullante la cantidad de información que te dan para después de unos días vos seguir repasando y das tu examen. Obviamente a la gran mayoría le va bien porque ya con todo, o sea, en Estados Unidos no es como acá que te voy a poner la preguntita tramposa para ver si te va mal. No, ellos te dan todas las herramientas para que vos te vaya bien en el examen. Si no te va bien es porque no prestaste atención, porque no estudiaste o no fuiste al curso. Digamos, no hay otra, pero no es que a uno más brillante que otro le va bien y a otro le va mal, no. Bueno, y esto se inspira, por lo tanto, como una cuestión de tiempo, pero sí me pareció el contenido muy, muy valioso, no hice la traducción al castellano. Entonces, de alguna manera, vamos a aprovechar a ver algunas palabras, ¿no?, que vienen del inglés. Como siempre yo les digo, un consejo es aprendan el inglés, por lo menos el inglés técnico. Inclusive estaba pensando, los que quieran hacer un grupo de inglés técnico, yo les puedo recomendar una profesora, ¿no?, como para que les enseñe, es una buena inversión. Bueno, entonces la charla de Janice Zimmerman empieza con un caso clínico. El caso clínico dice que un paciente de 63 años sometido 3 días atrás a una cirugía de revascularización, ¿no? Si no entienden mi inglés, me lo dicen, no hay problema. Que sigue intubado el paciente, ¿no? O sea, se ve que no anduvo muy bien de esa cirugía, y empieza a tener petequias, ¿no? Y empieza a ver sangre a través del manguito del tubo endotraqueal, y también empieza a haber una using, que es decir, como algo sumiso, algo que sobre el catéter central empieza a aparecer un babeo, ¿no es cierto?, de sangre. La tráquea presenta secreciones hemáticas. Bueno, la pregunta de esto es identificar cuál es el efecto que tiene este paciente. O sea, ¿por qué les parece a ustedes que este paciente puede estar sangrando? ¿Qué les parece?
¿Es un compromiso de la coagulación en sí o un conteo bajo de plaquetas? Puede estar presentando. Me estás diciendo todo. La población por un lado, las plaquetas por el otro, más o menos es todo el universo de la hemostasia. Pero entonces, ¿qué le vas a dar? ¿Con qué lo vas a tratar? No, primero veo los laboratorios del paciente, los tiempos de coagulación que está manejando, qué ring tiene y un conteo de plaquetas para identificar el problema. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, bien, un poco lo que vos decías estaba bien. Primero hay que identificar la historia que tiene el paciente. ¿Por qué está el paciente internado? Está internado en este caso por un postoperatorio, está internado por una situación clínica, está internado por una sepsis, está internado por un politraumatismo, ¿no? Todo depende de por qué esté internado. Bueno, eso es la razón del ingreso a la terapia intensiva. La historia clínica fundamental. Después vamos a ver el tipo de sangrado. No es lo mismo un sangrado de mucosa, ¿no?, a un sangrado visceral. No es lo mismo que salga sangre, gotas de sangre de un lugar, a que ustedes vean un petequiado como el de acá. No es lo mismo que el sangrado sea inmediatamente cuando sale de la cirugía, a que cuando el sangrado es inmediato a la cirugía, tercer, cuarto, quinto, sexto día. ¿Está? Bien. Y otras condiciones clínicas que puede traer el paciente, por ejemplo, vamos a ver un paciente que sea hemofílico, por decirte, y nadie, digamos, sabía que el paciente era hemofílico. Eso pasa más de una vez. Y después las drogas que tiene el paciente. ¿Qué les parece? Un paciente que tiene petequiado, ¿en qué piensan rápidamente? ¿En qué trastorno? Cuando aparecen petequias. Plaquetas. El petequiado es propio de la plaqueta. Y cuando un sangrado es más de tipo visceral, ¿no?, es un sangrado más copioso, hay que pensar fundamentalmente en un trastorno de la coagulación. Trastorno de la coagulación. Trastorno de la coagulación puede ser, qué sé yo, un paciente que salió de bomba, se pasaron de rosca con heparina, siguió, por ejemplo, anticoagulado el paciente, o puede ser que el paciente tenga un defecto de la coagulación, de alguno de los factores de la coagulación. Bueno, cuanto más alejado, ¿no?, el trastorno, si no es un trastorno purpúrico típico, hay que pensar que el paciente tiene algún tipo de trastorno de la coagulación. Y dentro de los trastornos de la coagulación y de las plaquetas, nunca debemos olvidar el tema de las drogas. Las drogas son productores de trastornos de la coagulación. A ver, ¿qué droga es realmente muy nociva para la coagulación? Igual la tomás y tu coagulación se va al diablo. Es fácil. ¿Qué droga? ¿O qué drogas? ¿O qué familia de drogas? Puede ser la heparina, pero sobre todo, obviamente que la heparina sí, la cenocumarina, la warfarina, son drogas, eso que cuando escriben mal, por suerte ahora se escribe todo más en la computadora, pero yo me acuerdo una vez cuando en mi época que se escribían las indicaciones a mano, había un paciente asmático que estaba con aminofilina cada 8 horas. Pero como el médico tenía letra de médico, la enfermera interpretó que era acenocumarina cada 8 horas. Dicho y hecho, el paciente estaba dando un comprimido de acenocumarina cada 8 horas. Por suerte nos dimos cuenta. Bueno, entonces, ¿cuáles son los test? Como muy bien dijo acá Ignacio, ¿cuáles son los test principales? Bueno, los test principales son evaluar las plaquetas. Las plaquetas se evalúan según el recuento de plaquetas. Inmediatamente del recuento de plaquetas está bueno tomar una muestra periférica de sangre. Esto es algo que acá en Argentina no se usa, o sea, nunca pedimos un frotis,
¿no? Lo llama acá en castellano frotis, pero el frotis nos puede dar un montón de información. Después, como él bien dijo, Nacho, el tiempo de coagulación. Tiempo de coagulación, a ver, ¿quién ha hecho un tiempo de coagulación en los últimos días? ¿Quién ha hecho un tiempo de coagulación? ¿Cuál es el tiempo de coagulación? ¿Cuál es el valor del tiempo de coagulación normal? Ni idea. El tiempo de coagulación normal aproximadamente es unos 15 minutos. Ya no se hace el tiempo de coagulación. ¿Sabes el valor del tiempo de coagulación cuál es? No se hace porque es engorroso, pero es útil. ¿Cuál es el valor del tiempo de coagulación? ¿Qué mide el tiempo de coagulación? Lo bueno que tiene el tiempo de coagulación, yo me acuerdo que cuando yo era residente, yo lo hacía, agarrábamos sangre del paciente, obviamente, sin heparina, y lo poníamos en un tubo sin activar la cascada en forma, digamos, muy lenta, ¿no? Iba pasando lentamente por la pared. Entonces, como tenía que estar en un baño de 37 grados y nosotros no teníamos ese baño y tiene que ir, como muy bien dijo, tiene que ir basculando, y tampoco yo tenía la máquina para bascular la muestra, nosotros lo agarrábamos con el puño izquierdo, porque el puño derecho evolucionábamos y hacíamos así. Y tu padre también lo hacía. Entonces teníamos que mantener la mano así, obviamente, a los 5 minutos de estar haciendo así, ya tenían las manos coloradas, ¿no? Calentita, a 37 grados, entonces podía sacar un tiempo de coagulación. Y con eso hacíamos el control de la heparina. Porque el tiempo de coagulación mide todas las vías, intrínseca y extrínseca, y el factor plaquetario. Es muy burdo porque no sabés por qué está prolongado, qué coño está mal, pero por lo menos te da una idea. Y nosotros sabíamos si el paciente estaba anticoagulado o no. Bueno, eso quedó un poco en la historia del pasado, pero para que sepan que es útil. Entonces, recuento de plaquetas, frotis de sangre periférica y estudiar la coagulación. La coagulación, muy bien, hay que estudiarla ¿con qué? Vía extrínseca. ¿Con qué estudio la vía extrínseca? No, chicos, tienen que escupir así. Eso es medicina 1, 2. ¿Con qué estudio la vía extrínseca? La vía extrínseca, ¿qué factores componen la vía extrínseca? 2, 5, 7, 9. ¿Cómo? El 9, el 11, el 7, el 5 es... El 5 también está dentro de la vía y el 2. Y se mide con el tiempo de protrombina. Con el tiempo de protrombina, o si te hacen el ring. El tiempo de protrombina son parejos. Bien. ¿Con qué se mide la vía intrínseca? Tiempo de tromboplastia. ¿Cómo? Con el KPTT. Con el KPTT. La vía intrínseca se mide con el KPTT. Entonces, para estudiar la coagulación, hacemos un tiempo de protrombina o un ring y un KPTT. Y también para ver si la sangre está contaminada con heparina, le podemos hacer un tiempo de trombina, que va a estudiar el factor 2 para abajo. Entonces, mi consejo es: lean Cascada de la Coagulación. No es difícil, es una tontería. Les puede llevar 15 minutos, pero el impacto que va a tener en su profesión va a ser grande. Inviertan 15 minutos para no pasar años de papelones. Bien, entonces, después tenemos otros test que son más complejos, ¿no? Como el tiempo de inyección de la trombina, etcétera, pero el dosaje de proteína C, de proteína S, pero esto en terapia intensiva no entra. Entonces, tiempo de protrombina, el KPTT y si queremos el tiempo de trombina. Entonces estudiábamos las plaquetas, ¿con qué? Con el recuento plaquetario. Bien. Obviamente que nos dice el recuento plaquetario, pero
no nos habla de la función de la plaqueta. No nos habla de la función. Capaz dentro de la función le podemos hacer la prueba del lazo, ¿no? O también un tiempo de coagulación. La coagulación per se, los factores de coagulación con el KPTT y el RIN. Y después viene todo el tema del fibrinógeno, ¿no? ¿Para qué sirve el fibrinógeno y la fibrina? El fibrinógeno se activa en fibrina. ¿Para qué sirve? ¿Para qué existe en la coagulación la fibrina? Para estabilizar el coágulo. ¿Cómo? Para estabilizar el coágulo. ¿Cómo lo estabiliza al coágulo? Es como, ¿saben qué? Como un obrero hace una pared. ¿Cómo hace un obrero una pared, chicos? Con ladrillo. Con cemento o hasta Cemento. Con cemento, que agarra un bloque de cemento y le mete cemento. Yo nunca lo vi. Con Te ladrillos. juro, yo nunca vi. Con ladrillos Sí. hace una pared. ¿Y cómo hace para que los ladrillos se mantengan unidos? Ahí es con la mezcla con el cemento. Ahí sí le pone cemento. Bueno, eso es la fibrina. Es lo que pega las plaquetas. Así de fácil, chicos. Si no está eso, se derrumba todo. Hay algunas otras cosas también, ¿no? Pero bueno, para eso sirve la fibrina. ¿Y con qué estudio la fibrina? Del me sponsorea. ¿Para qué estudio la fibrina? ¿O con qué estudio la fibrina? Mido el fibrinógeno. ¿Y cómo mido el fibrinógeno? ¿Cómo lo puedo medir el fibrinógeno? Y la fibrina, y lo que pasa con la fibrina, después, si tengo alguna fibrinolisis. ¿Cómo sé si tengo una fibrinolisis? Perfecto, el dímero D. Bien, la fibrinolisis se estudia con el dímero D, ¿no? Y con los factores de degradación del fibrinógeno. ¿Ustedes conocen los factores de degradación del fibrinógeno? Bueno, eso es lo bueno, ¿viste? De un poquito de haber estado... Yo en mi época, cuando yo era chico, no existía el dímero D. Existían los productos de degradación del fibrinógeno, los FDP, o PDF. En castellano son los PDF. Y de los gránulos que salen del PDF sale el dímero D, que es una cosa más pequeña, una molécula más pequeña, que sirven para estudiar la fibrinolisis. Obviamente, que ¿cómo va a estar el fibrinógeno en una fibrinolisis? ¿Alto o bajo? Bajo. Bajo. Muy bien. ¿Y qué pasa si hay una fibrinolisis intensa? ¿El paciente va a sangrar o se va a trombosar? Sangra. Sangra. ¿Están todos de acuerdo? No, yo pregunto. Sangre. ¿Por qué va a sangrar? Que no coagula. Sí, porque no coagula. Claro. ¿Pero por qué no coagula? Pueden adherir al lugar donde hay una lesión. Porque evidentemente ¿Qué es lo que no se va a adherir? Las plaquetas. La plaqueta. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que el cemento, o sea, no hay cemento. Por más que el obrero ponga los ladrillos, al primer viento fuerte se cae la pared. Cuanto más alta, peor es. ¿Está? Bien. O sea, pongan cemento a sus ladrillos. Existe hoy en día la tromboelastografía. La tromboelastografía hoy se hace con un aparato que se llama Roden, una cosa así, no sé si alguien lo ha visto, que es un aparato que da una... a ver, se lo voy a mostrar porque hace un par de años que ya se está vendiendo en el mercado. Puede ser que un día en algún congreso lo vean, está bueno para acercarse. A ver si acá en este libro había unas lindas fotos. Estas son. A ver, ¿dónde empieza? Es una... A ver, estas son las imágenes que da el aparato. Es como una banana cortada al medio, ¿no? Con un piquito. Según la forma que pueda tener, ¿no? Es como una bala,
Ustedes podrán después buscar los parecidos a lo que quieran, puede ser un renacuajo, porque la cola son las plaquetas, y según la forma, el operador puede saber cuál es el déficit de coagulación, o sea, el elemento de la coagulación que está alterado. Bajas plaquetas, bajo fibrinógeno, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad que la trombolastografía lo que permite es una rapidez inmediata. De cuando uno le trae la sangre, la pones en el aparato, en 5 minutos te aparece la forma, el técnico de laboratorio te dice, mira, tu paciente está sangrando porque le falta fibrinógeno. Entonces no hace falta que le pases plasma, crío precipitado sí porque tiene fibrinógeno. Pero si tiene fibrinógeno, le pasas fibrinógeno y se acabó. Eso está bueno. Bien, entonces dice que provee sobre todo en vivo, un estudio de la coagulación, evalúa la función de las plaquetas, ¿no? Y si hay actividad fibrinolítica, pero hay una cosa que se ha visto, que cuando se usa este equipo, aumenta la transfusión de plaquetas y aumenta la transfusión de los crioprecipitados. Bien, estas anormalidades se correlacionan con la morbilidad y la mortalidad de los pacientes, ¿no? Pero lo que es cierto que la superioridad con respecto a un estudio hecho manualmente en el laboratorio de coagulación no ha demostrado ser superior. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a los laboratorios, a las instituciones? No lo compran porque todavía saben que no es digamos, algo que va a alterar la mortalidad de los pacientes. Entonces se está discutiendo su utilidad. ¿Está? Hay un metaanálisis que se hizo en el 2015 que no demostró que sirva demasiado para la mortalidad. ¿Se entiende? Cuando hablamos de mortalidad, y acá aprovecho, cuando hablamos de mortalidad, está bueno, ahí te vi, Andrea, estabas haciendo el curso de metodología. La mortalidad es un outcome, ¿no? Para los cardiólogos que les gusta esta palabra, el outcome, es que en castellano quiere decir, es un evento, lo llamamos un evento duro. ¿Qué quiere decir? Para mover mortalidad hace falta tener una gran población o que, digamos, el elemento que estoy estudiando sea fantástico. Por ejemplo, un paracaídas. Si yo tiro gente, ¿no? Sin paracaídas, todos, pum, mueren. Vamos a poner que pongo 3 que los tiro sin paracaídas, se mueren. Tiro 3 con paracaídas, no se mueren. Me va a dar estadísticamente positivo, porque es muy fuerte. Obviamente que eso no se puede hacer. Pero, bueno, con alguna droga, las drogas, digamos, fíjense, en los estudios de cardiología, ninguno baja de 1000 la población. Y más cuando están buscando eventos duros, outcomes muy duros, como es la mortalidad o shock cardiogénico, infarto de miocardio, etc. Necesitan muchos miles de pacientes en la población. Bueno, esto venía, no me acuerdo por qué. Bueno, cuando hablamos de que no altera la mortalidad, eso no quiere decir que no altera otras cosas que están buenas en la medicina. Bueno, vamos a ver un tema importante que es la trombocitopenia. La trombocitopenia es un problema cotidiano. ¿Quién tuvo trombocitopenia hoy? Levante la mano. Yo tuve trombocitopenia. Y ustedes que están conmigo también tienen que tener. ¿O dónde estaban? No, sí, ya tuve. Todos tienen, ¿no es cierto? Esta semana ninguno viene a trombocitopenia. Sí, la trombocitopenia es muy frecuente. Entonces, como estudiamos en la facultad, la trombocitopenia puede ser debida a problemas de la médula, que la médula no produzca, ¿no? Trombocitopenia, y esto puede ser debido a la infección. Por eso la sepsis es la primera causa en terapia intensiva de trombocitopenia, la sepsis. Seguido, ¿no?, después de problemas en la médula de no producción de drogas o de toxinas. Hay muchas drogas que pueden producir inhibición, ¿no?, de la médula. Bien, qué plomazo es.
Tengo que cambiar ¿cómo se llama? Tengo que cambiar el tiempo que se apaga. Bien, después, ¿qué tenemos? A ver, puede ser por destrucción. La destrucción puede ser por causa inmune o no inmune. Un ejemplo, dígame un ejemplo de destrucción de causa inmunológica. Dengue. Dengue. Dengue, está bien. Está bien. ¿Qué otra causa? Perdón, no te escucho. ¿No? ¿Trombolíticos? El síndrome urémico hemolítico. Sí, claro, sí, hay un anticuerpo. Ahí, perfecto. Bien. La heparina. La heparina produce destrucción por causa inmune. Ustedes sabían que se producen los anticuerpos antiheparina. Perdón, los anticuerpos antiplaqueta. Son anticuerpos que los produce la heparina. Por eso es tan común. Existe el HIT. ¿Saben lo que es el HIT? No un hit de música, un hit de... Se escribe igual. Bueno, después están las causas por secuestro, ¿no? A nivel del vaso, y las causas de tipo ya no inmunitaria, como puede ser una microangiopatía, etc. Un problema que en un secuestro en los vasos o se produce sobre una lesión. Pero bueno, entonces tenemos que ver fundamentalmente si hay un problema en la producción o no hay un problema en la producción. Si hay un problema en la producción, pensemos en sepsis, en neoplasias que estén invadiendo la médula, y pensemos en drogas y en toxinas. Y si hay una destrucción de plaquetas, pensemos sobre todo en un efecto inmunitario. Bien. Causas de trombocitopenia. Las causas de trombocitopenia que ustedes tienen que conocer, primero, la sepsis, ¿no? Esto no está en orden de frecuencia, de prevalencia. Primero, la sepsis. Después vamos a tener la plaquetopenia por drogas. Hay un montón de drogas que producen plaquetopenia. Uno siempre, cuando ve la plaquetopenia, tiene que ir y buscar las drogas que producen plaquetopenia. La coagulación intravascular diseminada produce plaquetopenia. La heparina produce plaquetopenia. Las trombocitopenias inmunológicas, el síndrome trombótico microangiopático, son enfermedades hematológicas que producen trombocitopenia. Pero lo más frecuente que ustedes van a encontrar todos los días, y que un terapista no puede dejar de saber, que la sepsis, que la piperacilina, ¿no? o la ceftazidima produce plaquetopenia, que la heparina produce plaquetopenia, ¿no? Que puede tener una invasión tumoral. También el paciente, uno no se le puede pasar. Qué importante es revisar al paciente y ver las causas, ¿no? Las causas. Las drogas que llevan a la trombocitopenia, ¿cuáles son? De causa inmunológica o no inmunológica, que produzcan destrucción. ¿Cuándo yo debo pensar? Y acá está la parte que ustedes tienen que estar, vos que te estás durmiendo, escupile un poco si se despierta. Que vos lo tenés que saber. ¿Cuándo yo pienso que mi trombocitopenia es por una droga? Mira lo que te digo, te estoy tirando una fuerte. Si no, esto es por droga, no me jodás. Esto no es una coagulación intravascular diseminada. ¡Wow! Es fuerte, ¿no? Decirle, rey, esto es droga, no es SID. Esto es droga, no es sepsis. ¿No? ¿Te digo? Está bueno saberlo. Primero, cuando es por droga, ocurre en la primera semana de exposición a la droga. El antibiótico.
Che, ¿hace cuánto que están con la piperacilina? Hace una semana. Está bien, un puntito. 2. Las plaquetas bajan estrepitosamente. Se van a 20.000 o menos de 20.000. Si encontrás que baja de 150.000 a 80.000, ni te calientes. No es droga. Es otra cosa. Entonces, menos de 20.000. Eso ya te está marcando que pueden ser drogas, ¿no? Y otra cosa importante es que cuando suspendo la droga, recién a la semana se normaliza. Recién a la semana se normaliza. Entonces, cuando vean unas plaquetas de 20.000 que fueron bajando en la primera semana a 20.000, busquen drogas. Busquen drogas. ¿Cuáles son las drogas que más producen plaquetopenia? Sustancias de contraste que usamos todos los días, sobre todo los que hacen hemodinamia. Las medicaciones para la epilepsia, para las convulsiones, la famosa amada fenitoína. O sea, no hay que ponerle fenitoína porque sí. Esto, bueno, llega la ACV, le pongo fenitoína. Llega el postoperatorio de neurocirugía, le pongo fenitoína. ¿No? Junto con corticoides. No, fíjense que la fenitoína, la carbamazepina y el ácido valproico son productores de trombocitopenia. Fíjense, los inhibidores de los receptores H2, como la ranitidina, la cimetidina, ustedes ya ni saben lo que es. Primero vino la cimetidina y después vino la ranitidina como antiulceroso. Entonces, la ranitidina tiene el problema de la plaquetopenia. Entonces, un paciente que tiene, no sé, 80 de plaquetas, 80.000, no le pongan ranitidina. ¿Está? Tampoco recuerden que la ranitidina se acumula en la insuficiencia renal, no le pongan ranitidina. Por eso el omeprazol, que tiene un montón de contraindicaciones, continúa siendo una droga noble. Los anticuerpos monoclonales, ahora que están todos los IMAP que se les ocurran, producen plaquetopenia. Los antibióticos como la vancomicina, linezolid, contra el estáfilo, cefalosporina, las piperacilinas, las penicilinas, sobre todo la piperacilina tazobactam, que cada día, bueno, todos usamos piperacilina tazobactam como penicilina, ¿no? Y si ustedes quieren, después yo les voy a pasar esta clase, si ustedes quieren pueden fijarse en esta dirección, ¿no? de la web, que tienen todas las drogas, que son más de 100, que producen plaquetopenia. Igual cuando ustedes tienen un vademecum, en los vademecum dicen si produce o no plaquetopenia. Me imagino que todos tienen vademecum, ¿no? Aquí lo tiene vademecum, está desactualizado. Tratamiento de la trombocitopenia. Lo vamos a tratar, obviamente, según la etiología. Si es inmune o si no es inmune. A ver, si es inmune, ¿qué le vamos a dar? Nada. ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a dar? Vamos, chicos, un poquito de imaginación. Dale, tiren una huevada, dale. Suspender la ¿Qué? Muy bien, Maldonado, corticoides. Le vamos a dar corticoides. A dosis inmunosupresora. Así es fácil. Corticoides. Entonces tratamos la etiología. Si son inmunes, corticoides. Si son tóxicas por alguna sustancia, vamos a suspender la droga. Vamos a ponerle heparina. Bien. Soporte de transfusión. ¿Cuándo le voy a dar una plaquetopenia? Plaquetas. ¿Y para qué le voy a dar? ¿Cuándo le voy a dar plaquetas? Cuando haya sangrado. Bien, esa es una indicación. Cuando sangra. ¿Y la otra? Cuando el valor esté por debajo de 10.000. 10.000. Van a escuchar gente que dice otra cosa, pero está mal. Se equivocan. Es 10.000. Bien. Se ha visto
que en terapia intensiva se utiliza más la transfusión de plaquetas para motivos de profilaxis. Se la dan por si acaso para que no sangre. Si el paciente tenía 6.000, 7.000 plaquetas, está re bueno que se lo des. Pero si tenía 15.000, no, está muy mal que se lo des. A no ser que sangre. Pero la mayoría de las veces los pacientes no están sangrando. O sea, es de dudosa efectividad estas plaquetas que estamos dando. Pero hablemos de las transfusiones de plaquetas. Primero se evalúa el riesgo de sangrado que pueda tener el paciente. Obviamente que un paciente que va a una neurocirugía es de mucho riesgo. Yo pensaba, uy, ¿cuánto sangra el cerebro? Ahí está el riesgo de la neurocirugía, porque el cerebro sangra mucho. ¿Qué les parece? ¿Sangra o no sangra el cerebro? El cerebro sangra igual que cualquier otro tejido. Lo que pasa es que está encerrado en una caja, que es el cráneo, y no hay lugar para expansión. Si vos sangrás el muslo se hincha, pero la cabeza no se puede hinchar. Entonces vamos a tener que, hay que evaluar el riesgo, ¿no? Y después vamos a ver cuáles los objetivos para la condición de transfundir plaquetas. Sabíamos que era 10.000 para los pacientes estables, 50.000 para los pacientes que están sangrando. Fíjense, no es 100.000, 50.000. Con 50.000 estoy bien, ¿no? Y obviamente un paciente que va a una cirugía de alto riesgo de sangrado, le meto plaquetas hasta 100.000. Pero si mi paciente tiene, no sé, 18.000 plaquetas y está babeando de sangre por la vía central y lo tengo que mandar a hacer una endoscopía, no hace falta que le pase plaquetas. Aunque el señor anestesiólogo le diga, no, pasar plaquetas, si no, no te lo duermo. ¿Qué le va a pasar? Porque le pongas un tubo, no va a sangrar. Esa es la verdad. Hay muchos mitos en medicina, ¿no? Y a veces las especialidades fuertes nos hacen hacer cosas que no son correctas. Yo lo escucho todos los días. El otro día había un paciente que se iba a internar en unidad coronaria en el sanatorio y el médico interno de la unidad coronaria le decía al pobre chango que estaba de guardia en la bola general, no, pues tiene una infección urinaria. Ponele ciprofloxacina. ¿Y por qué no poner ciprofloxacina? Si es justamente la droga que no tiene que ponerla. Que vaya que estudie cardiología, porque de infectología no sabe nada. Bien, estas cosas pasan. Entonces, las plaquetas, cuando el paciente no tiene riesgo, no tiene mucha indicación de pasarle plaquetas. Obviamente, si el paciente tiene una hemorragia digestiva, si está sangrando, que movilizó el hematocrito, lo llevas a 50.000 plaquetas. Si al paciente lo tienen que llevar a neurocirugía para sacarle un tumor o para drenar un hematoma, lo tenés que llevar a 100.000 plaquetas. Si no, no hace falta. Las plaquetas, ¿de dónde salen? Las plaquetas antiguamente se usaban hasta 8 o 9 donantes. Ahora se usan 5 a 6 donantes, nada más. Que en forma randomizado se mezcla, ¿no? Y se sacan las plaquetas. O sea, por eso las plaquetas son tan inmunoestimuladoras, porque es un grupo, un conjunto de personas con inmunología diferente, ¿no? Que bueno, que se lo dan a otro pobre cristiano. Es realmente un trasplante bastante sucio de tejidos. Cada unidad sale de un paciente de unos 90 kilos, de un tipo grande. 50%, ¿no es cierto? Fíjense, el 50% de las transfusiones de plaquetas no aumentan las plaquetas. ¿Ustedes saben lo que vale una transfusión de plaquetas?
lo que vale y lo que cuesta. Porque atrás de todo el mundo de la hemoterapia, yo no sé todavía bien por qué, hay un gran negocio. Nunca vieron ustedes, díganme si yo me equivoco, por favor. Que cuando vos levantás el teléfono y decís, ¿me traes 2 unidades de sangre? Y aparece una chiquitita en 2 minutos, acá tienen la sangre, doctor, y se la ponen. Y vos llamás a radiología, necesito una placa que me parece que es un neumotórax, una placa de tórax. ¿Cuánto tarda el técnico de rayos? No sé, yo les pregunto, díganme. Puede tardar media hora, 1 hora, el técnico tenés que llamarme, por favor, vení, que el tipo está muy dinámico. ¿No? Díganme si yo estoy viendo otra película. Pero a la chica de hemoterapia hay que llamarla muchas veces para que venga a pasar la transfusión. Y bueno, porque tienen una enseñanza heroica y están bien aprendidas sus físicas. No, señores, porque hay mucha plata atrás. Cada transfusión son 300, 400 pesos. 500. Un día de virome ágil son 2.000, 2.500 pesos por paciente para hemoterapia. Mucha platita. Por eso vienen rápido, si no, las echan. Es así. Bueno, disculpe que sea tan realista. Bueno, trombocitopenia de causa inmune, ya habíamos dicho que le vamos a dar corticoides. ¿A qué dosis? Se le da prednisona, 1 o 2 miligramos kilogramo peso, kilogramo peso, 1 o 2 miligramos. Se puede usar metilprednisolona, 1 miligramo kilo peso también. Y la dexametasona se da una dosis de 40 miligramos por 4 días aproximadamente. Si el paciente tiene trombocitopenia y sigue sangrando, hay inmunoglobulinas que se utilizan para inhibir los anticuerpos, inhiben los anticuerpos que agreden a las plaquetas. Algunas veces en algunas púrpuras se usan. También se puede usar, no quiero entrar en algo que yo no manejo, el anti-RH, vieron el tema del RH, sobre todo en obstetricia se usa mucho, ¿no? Esta especie de vacuna, ¿no? Entonces, obviamente que para darle anti-RH, el paciente tiene que ser RH positivo. Estas son las drogas que tenemos hoy en día, los tratamientos que podemos utilizar. En el caso de que estemos frente a una trombocitopenia de causa inmunológica, que ustedes tengan el diagnóstico y la certeza, no tiene que estar dando, o sea, que eso lo veo, al terapista le angustia mucho la plaquetopenia, entonces el terapista calma su angustia pasándole plaquetas. Yo le aconsejo que se tome un clonazepam y no le pase plaquetas. Porque las plaquetas no están indicadas porque se queman, es como tirar leña al fuego. Vos le pasás plaquetas y las plaquetas están un ratito y desaparecen. Aparte que lo sensibilizás al paciente. En el caso que tengas que dar plaquetas, solamente te ha indicado la transfusión de plaquetas cuando el paciente tiene un sangrado activo. Tiene un sangrado activo. No sé que las cosas que le digo suenan raro, pero esto es lo que figura en las guías. Tiene sangrado activo. Supongamos que tengamos a mano algún biomolecular como el rituximab. Es una droga, ¿no?, relativamente nueva dentro de las drogas moleculares que inhibe el inhibidor de las plaquetas. Hay otros que son más que yo realmente nunca los vi, que son el romiplostim o electrombopac, que son drogas nuevas que posiblemente sean útiles para las trombocitopenias. La esplenectomía hoy en día casi ya trata de no usarse, pero bueno, a veces a unos pacientes con mucho hiperesplenismo, en muchas púrpuras trombocitopénicas se llega a la esplenectomía. No sé si alguno ha tenido la experiencia.
pero yo he visto pacientes y la esplenectomía como manotazo de ahogado. La cetioprima, la ciclosporina, el anazol, Dapsone, el micristina, etcétera, todos estos quimioterápicos hoy en día ya no se usan más. Vamos a otro caso clínico que trata, a ver, de ¿quién quiere leer? Nadie. Se trata de un paciente de 32 años que presenta dolor de cabeza, fatiga, leve confusión, dolor de cabeza, fatiga, leve confusión, podría ser cualquiera de nosotros, de acá, que tiene una presión arterial de 120/70, tiene un pulso de 98, tiene una frecuencia respiratoria de 20, una temperatura de 37,5, ¿no? Y el laboratorio obtenido antes de realizar la tomografía computada es de, vamos a ver, hematocritos 37, lóbulos blancos 6.000, plaquetas 18.000, tiempo de protrombina 12.5, KPTT de 35 segundos, sodio normal, potasio normal, cloro normal, bicarbonato levemente disminuido, casi normal, una urea de 35 y una creatinina de 2.8. Piensen qué puede tener este paciente. Tiene trastorno del sensorio, ¿no? A ver, ¿qué me dicen? A ver, vamos a tratar de armar al paciente. Yo no le digo que sepan, pero por lo menos denle bola al paciente. ¿Qué les parece? ¿Qué tiene el paciente? ¿Tiene un qué? Bueno, vos decís que puede tener un sangrado cerebral. ¿Por qué decís que puede tener un sangrado cerebral? Tiene plaquetas bajas y por los sintomatología está haciendo... Bueno, ella tiene trastorno de la conciencia, ¿no? Con plaquetas bajas. Posible sangrado cerebral. ¿Compran? Por eso el autor pone que tenemos que hacer diagnóstico antes de la tomografía. Posiblemente. ¿Qué otra cosa? A ver si le encuentran. No les pido diagnóstico, no les pido causa. Les pido que le encierren el paciente en el caso clínico. Como que tengan que presentarlo a... ¿Cómo? ¿Qué tiene el paciente? ¿Cómo me definís el paciente? Con 4 cosas, ¿sí? Que me van a ayudar a mí a hacer un diagnóstico. Creatinina, bien, acá alguien dijo creatinina. ¿Vale la creatinina? ¿Entra, digamos, en mi computadora para hacer el diagnóstico? Sí, tengo plaquetas bajas, creatinina alta. ¿Eso es creatinina alta? ¿Qué te quiere decir la creatinina alta? ¿Qué tiene qué? Falla renal, insuficiencia renal. Bien, ¿qué más? Muy bien, alteración del estado de conciencia. Bien, alteración de estado de conciencia. ¿Qué otra cosa más tiene? A ver, si es que tiene. ¿Qué más? A ver, ¿tiene algo más, sí o no? Sí, 50%, no 50%. ¿Tiene algo más? Fatiga. No te escucho. Alteración del TP. No, ¿por cuánto es el TP normal? De 12 segundos. 13, 16, 12. Sí, estamos ahí, no, el TP, no tiene nada más. Después el resto está bastante bien. Puede ser. Entonces, ¿qué dijiste vos que puede tener qué? Una microangiopatía trombótica. Bueno, puede ser. Entonces, ¿cuál de las siguientes intervenciones es la más apropiada? Nosotros estamos en terapia intensiva, recibimos este paciente. ¿Cuál es la intervención que ustedes van a hacer? Puede ser, le hacen una punción lumbar para ver, como dijeron, si tiene una hemorragia cerebral. Le transfunden plaquetas, porque está plaquetopénico. Le transfunden FFP, es plasma fresco.
¿no? O la administramos ceftriaxona. Una es correcta. ¿Qué les parece? ¿Eh? No entiendo. ¿La A? Le hacemos una punción lumbar. Sí, después la tomografía. Ah, pero ¿qué dice acá? Pero dice previo a la tomografía. Bueno, está bien. Bueno, con tomografía previa. Tomografía normal. Tomografía normal. ¿Quiere hacer otra pregunta? ¿Alguno se le ocurre algo más? ¿Todos iríamos por la punción lumbar? No. ¿Quién no iría por la punción lumbar? Uno que no va por la punción lumbar, 2 que no van por la punción lumbar, 3, 4, 5, hay bastantes ya que no van. Bueno, ¿y para dónde van? ¿O son de negativo nomás? No le hago, pero qué sé yo. ¿Eh? ¿Qué? Transfundir plaquetas. ¿Para qué transfundir plaquetas? Pensémoslo. No hay sangrado. Acá hay algo que... ¿Cómo es tu nombre? Miguel. Hay un ejemplo típico de la falta de confianza en uno mismo. Miguel, ¿qué le pasaría al paciente? Bueno, se la voy a hacer corta. Este paciente hay que pasarle, y antes de decirle, tenemos que hacerle un frotis. ¿Y qué vemos en este frotis de sangre? Ausencia de plaquetas. Muy bien, ausencia de plaqueta. Bien, un puntito a favor. ¿Qué otra cosa tiene? La forma de los eritrocitos. Muy bien, la forma de los eritrocitos. ¿Cómo son las formas de los eritrocitos? Anisocitosis, ¿no? ¿Eh? Anisocitosis, me parece que se llama. Hay, por un lado, tenemos un eritrocito bastante, ¿ves? Comparado con este, ¿cómo es este? Redondo. Redondo. Diferente tamaño. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Diferente tamaño. Es más grande. Sí. ¿Eh? Eso quiere decir cuando salen los megacariocitos, ¿no? Megacariocitos. ¿Qué quiere decir? Que la médula está como, Enviando células inmaduras. está produciendo. Proliferativo. Por eso larga cepas inmaduras, colonias inmaduras. Por eso vemos glóbulos rojos grandes, megacariocitos. ¿Se llaman así? ¿Megacariocitos? Bien, pero fíjense acá. Células falciformes. Hay destrucción de los eritrocitos. Hay destrucción de los eritrocitos. Miguel, ¿y vos qué habías dicho? ¿Qué habías dicho hace 5 minutos? Una microangiopatía. Estamos frente a una microangiopatía. ¿Qué tipo de microangiopatía? Y acá está. Tiene una microangiopatía trombocitopénica, trombótica, o trombótica, trombocitopénica, como te guste decir. Y la indicación, en este caso, es dar plasma fresco. Plasma fresco. ¿Por qué plasma fresco? No se los voy a dar la vuelta porque no lo van a descubrir nunca, pero se le da plasma fresco porque hay una deficiencia del factor de clivaje de von Willebrand, ¿no? Con un déficit de una proteasa que se llama ADAM13. Fíjense acá. Cuando hay ADAM13, las plaquetas se van colocando, ¿no?, encima del factor de von Willebrand y generan un coágulo estable.
Cuando el Adam 13 no está, se produce acá un arbolito de Navidad, un matete, todo lleno de grumos, es como la polenta, ¿bien? Y eso no, está todo pegoteado, no sirve para nada. Eso es por déficit de Adam 13. Entonces, cuando le damos plasma fresco, que es rico en Adam 13, el paciente mejora su coagulación. Esa es la respuesta. Hay que dar plasma fresco. ¿Y por qué yo llego a este diagnóstico? ¿Le dosé Adam 13? Obviamente que no, en la terapia no le voy a dosar Adam 13. Pero yo tengo esto: trombocitopenia, anemia hemolítica. ¿Vieron la sangre del frotis, sangre periférica, con esos eritrocitos partidos? Me está hablando como, muy bien, vos lo dijiste. ¿Qué dijiste? Que había ¿qué? Destrucción, que hay hemólisis, destrucción y hemólisis es lo mismo, ¿no? Hay fiebre, insuficiencia renal y disfunción del sistema nervioso central. Entonces cuando yo les digo, chicos, y yo voy a hacer un curso que va a estar bueno, que se llama Medicina Interna para Especialistas. Voy a buscarle para terapia intensiva, para cardiología, para los urólogos, para los cirujanos. Voy a llevarle plata. Porque todo el mundo va a ir, bueno, tiene tiempo de estudiar estas cosas. Pero nosotros tenemos que saber, por lo menos saber, queda bien que sepamos que la trombocitopenia, la anemia hemolítica, la fiebre, insuficiencia renal y alteración del sensorio se relacionan con las púrpuras trombóticas trombocitopénicas. ¿Dije bien? Bien. A ver. Oh. A ver qué pasa acá. Tratamiento de la púrpura trombocitopénica. Los tratamientos son fundamentalmente, como bien dice acá, la plasmaféresis, y si no hay plasmaféresis, el plasma fresco, el plasma fresco congelado, ¿no? Bien. Los esteroides, volvemos a los MAP, al rituximab. ¿Recuerdan qué producían los MAP? ¿Como droga? Plaquetopenia, muy bien, plaquetopenia, bien. Si es necesario, si el paciente está muy anémico, le vamos a transfundir, pero tampoco hay que transfundir mucho porque el paciente está en un estado hemolítico, ¿no? Y las plaquetas solamente se transfunden en caso de severa hemorragia. No que pierde un poquito de sangre por la venocultura. Severa hemorragia. Si no, no hay que dar plaqueta porque jodemos al organismo. Seguimos el LDH, la hemoglobina, y está saliendo otro MAP, ¿no? Otro biomolecular, el Caplacizumab, que es para el futuro. Recuérdenlo, va a aparecer, primero va a salir $30.000, después va a salir 3.000 y después lo van a empezar a usar. Cuando ustedes tengan 40, 50 años, ustedes van a usar mucho de todas estas cosas. Bueno, el síndrome urémico hemolítico, acá lo pongo en honor del colega que lo nombró, pero es un síndrome también autoinmune, ¿no? No autoinmune, sí, es inmune, que está producida por la toxina del Escherichia coli, y bueno, y tiene, no les quiero volasear, yo mucho de esto no entiendo, pero vamos a las manifestaciones clínicas: trombocitopenia, microangiopática, diarrea. Esa es la diferencia con la otra, que esta tiene diarrea, la otra no. Hay disfunción renal, y esta se soluciona con plasmaféresis, con diálisis y con el eculizumab. Será rarísima, ¿no? Algo que ver tiene que ver el complemento, pero no me quiero meter ahí. Pero bueno, simplemente para que sepan que existe. Ahora sí, el HIT. El HIT sí nos tiene que interesar, porque el HIT es de todos los días. De todos los días. ¿Y qué es HIT? A ver. Bien. También, yo digo que es cierto, pero ojo, también un poco está sobrevalorada la púrpura producida por la heparina.
Entonces, veamos. ¿Quiénes son los pacientes que tienen riesgo cardiovascular? Perdón, riesgo de HIT. Son heparin-induced thrombocytopenia, la cirugía cardiovascular, la ortopédica, fundamentalmente, los pacientes que están en terapia intensiva, y acá está bueno esto, las mujeres más que los hombres. Entonces, si vos tenés una mujer con cirugía ortopédica, ¿no?, que está recibiendo heparina no fraccionada, la heparina no fraccionada versus la fraccionada produce más trombocitopenia. Cuando la terapéutica es prolongada, o sea, es heparina dada en forma terapéutica, no de profilaxis. No de profilaxis. Es raro que la profilaxis produzca HIT. La terapéutica, o sea, un paciente que le estás goteando heparina porque tiene un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, o por lo que fuera. Y bueno, y la duración de la terapia. Entonces, mujer con cirugía ortopédica, que hace mucho está con heparina, no de bajo peso, una heparina sódica, ¿no? Hace varios días, si tiene plaquetopenia, poner el sello que es un HIT. Ahora, si es un masculino, joven, operado de la retina, que usó enoxaparina porque el oftalmólogo pensó que podía tener una trombosis en la retina y lo vino usando hace 3 días y tiene plaquetas bajas, buscaré otra cosa. Ese es el mensaje. Hay una escala, ustedes saben que hay un score de HIT, ¿no? ¿Sabían? No sé si está acá el score de HIT. Yo los invito a que en sus terapias tengan el score de HIT para no sobrediagnosticar el HIT. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay que evaluar la agregación plaquetaria, poder usar el tiempo de protrombina, la tromboelastografía. Bueno, yo sé que son todas cosas que no tenemos mucho acceso. Vamos a ver que hay una activación, ¿no?, inducida de la heparina hacia la plaqueta. Son cosas muy de laboratorio. Hay aumento, hay liberación de serotonina. Bueno, son todos estudios que realmente no tenemos acceso y son muy específicos, son muy sensibles pero poco específicos. Entonces, lo que sí podemos hacer nosotros es que es bastante... Perdón, todo esto es muy específico. Lo que sí podemos hacer es pedir el anticuerpo antiplaquetario F4. Eso se pide, el laboratorio te lo puede hacer. Si no, lo mandan afuera, acá en Argentina se hace. Y las obras sociales te lo pagan. Acá sí decimos que es muy sensible, pero poco específico. ¿Por qué? Porque da positivo en el 50% de la cirugía, sobre todo la cirugía cardiovascular. Vos le pedís anticuerpos antiplaquetarios FF4 y en un postoperatorio de cirugía cardiovascular y te puede dar positivo y no tener un HIT. Y bueno, y ver el escenario clínico. Para nosotros, ¿qué nos queda? Nos queda, acá está, nos queda esto, el score diagnóstico. El score diagnóstico. Fíjense, el score diagnóstico tiene un puntaje, 2, 1, 0. Vamos a ver los que tienen 2, trombocitopenia. La trombocitopenia del HIT va bajando. No baja tanto, menos de 20.000, puedes encontrar trombocitopenia de 50, 40.000, pero lo importante es que vamos a ver que baja más del 50%. O sea, yo tenía 200.000 plaquetas y pasado mañana tengo 100.000, ojo al piojo, que puede ser un HIT. Otros factores grandes de riesgo.
Bueno, decremento en un 50%. Cuando el nadir llega a bajar hasta 20.000, como toda plaquetopenia inducida por drogas. Pero recuerden que va escalando, ¿no? Baja rápidamente en un 50%. El tiempo de las plaquetas, en 5 a 10 días, ¿no? Hay descenso de las plaquetas. O sea, es imposible no es muy raro que vos le pongas heparina y el primer día ya bajen las plaquetas. No, tienen un tiempo. Algunos dicen que a partir del 4.º día se puede dar el descenso de las plaquetas. Trombosis. Recuerden que a pesar del paciente estar plaquetopénico, el HIT produce trombosis. Produce trombosis en los pequeños vasos. ¿Y sangra el paciente? No, el paciente no sangra, se trombosa. Qué cosa curiosa. Por eso, ¿qué hay que hacer con el paciente que tiene realmente un HIT? El paciente de 20.000 plaquetas y aparece con trombosis en una pierna, de la pata azul, que muchas veces lo debe haber visto y no lo han diagnosticado. Dice, chico, o sea, tiene 20.000 plaquetas y mirá la trombosis que tiene. O algunos que me dicen, che, no le pongas heparina, si tiene 15.000 plaquetas. Está bien, no le pongo heparina, diga, pero otra cosa. Entonces, ¿qué le tengo que hacer yo? ¿Tengo que anticoagular yo a un paciente con un HIT? Pregunta. Esto lo tiene que hacer, lo tenemos que saber nosotros, el hematólogo no cacha una, ¿No lo hacemos nosotros? Sí. La respuesta es sí, ¿qué? Tendría que ser combinada. ¿Combinada aquí? Vía oral y subcutánea con heparina, por ejemplo, de bajo peso. No. Yo tengo un HIT. Tengo una heparina que induce trombocitopenia. Entonces yo no puedo poner heparina. ¿Ah? Yo no puedo poner heparina. Trombosis, ¿no? Nuevas trombosis, necrosis de la piel, ¿no? Esto es bastante típico. Otras causas de trombocitopenia, o sea, es importante decir, bueno, no, espera, no está séptico, no tiene piperacilina, no tiene ninguna penicilina. Realmente la única droga que yo creo, no está con ranitidina, está con omeprazol, la única droga puede ser la heparina. Bien, después obviamente punto 1, punto 2 es cómo se reduce entre el 30 y el 50%, que el nadir, fíjense, cuando el nadir es muy bajo, cuando está por debajo de las 20.000, fíjense como ya hay que pensar en otra cosa. Ya hay que pensar en otra cosa. Como el 20.000 para arriba. Se van a encontrar 30.000, 40.000 plaquetas. Eso es lo que van a encontrar. Y pueden encontrar trombosis. Aparece entre el día 5 y el día 10. Bueno, tampoco vamos a repasar todo, pero insisto, el sexo, el tipo de cirugía, el tipo de heparina que ustedes están recibiendo. Paciente que tuvo había tenido un infarto agudo de miocardio, ¿no? Y tuvo una enfermedad ulceropéptica digestiva y está siendo tratado por tromboembolismo de pulmón. Tromboembolismo de pulmón con heparina no fraccionada. O sea que la heparina, chicos, ¿cuál? A ver. ¿Cuál es la heparina no fraccionada? La sódica. La vulgar heparina sódica. Bien. O la cálcica. En el día 5, el pie izquierdo se pone frío y no hay pulso popliteo presente. No hay pulso popliteo presente. El recuento de plaquetas viene de 250
a 100.000. ¡Pum! Y estamos ahí. Fíjense que tampoco no es que tiene una plaquetopenia de 10.000, 100.000. Bueno. Obviamente ustedes son sagaces y dicen, no, esto es un hit. ¿No? Entonces, ¿por qué es un hit? A ver, ¿qué factor de riesgo para hit tiene este paciente? Supongamos que el paciente se llama Karina Boloco. Rubia, 45 años, famosa. Ustedes saben ¿qué dicen? Puede tener un kit. ¿Por qué puede tener un kit? A ver, ¿por qué piensa que puede tener un kit? Tiene un tromboembolismo y le suponemos la heparina. Y está el marido, está lleno de plata, con 1000 médicos alrededor, hablando boludeces, pero metiendo presión. ¿Ustedes qué le dicen? ¿Por qué piensan en un kit? ¿Cómo defienden la posición? Capaz no la defienden y siguen con anticoagulación. Pero si sigue con anticoagulación, el tipo se va a llevar media esposa. A ver si me dice media, que no se lleve nada. ¿Por qué piensan que puede tener un kit? Hemos hablado. Así que pensar los factores de riesgo. ¿Qué factor de riesgo? Porque tiene 5 días con heparina no fraccionada. Con heparina no fraccionada, 5 días. Y por la clínica que nos puede Y las plaquetas bajaron abruptamente, mayor del 50%, y tiene trombosis. ¿Van entendiendo cómo es un poco el proceso diagnóstico? Eso es así de sencillo. Pero si ustedes hacen eso en la revista, su gente se va a ver así, porque no van a saber. Porque esto es razonamiento. Y ese razonamiento usan los americanos, no te esconden. Ellos te enseñan cómo tenés que pensar. Porque ellos quieren que cuando vos me trates a mí, vos sepas. Ese es el pensamiento yanqui. Entonces, es un hit. ¿Qué droga le voy a poner? ¿Fondoparinol? ¿Vivalirudin? ¿Argobatran? ¿O warfarina? A él le gusta el Vivalirudin porque vos estás ¿dónde? En el IPA. ¿Qué va a saber? El Vivalirudin usan ¿quiénes? Los que hacen hemodinamia. Para la geoplastía primaria. Decime si me equivoco, estoy diciendo boludeces. No se usa farina. Bueno, tenés razón, ya no se usa más, es cierto. Pero hasta hace muy poquito se usaba. Les encantaba a los hemodinamistas. Fondoparinub no está aprobado por la FDA. Gracias a los hemodinamistas no tenemos más fondoparinub. Sí, hay reportes de la FDA que dicen que hay kit con fondoparinub. ¿Sí? Pero No existe, no, ya no existe más. No existe. La de fondo parinol te vas a comprarla. No existe. La retiraron del mercado. Porque producía, en la geoplastía primaria, producía trombosis. Descaraban todas las arterias. Fuera la fondo parinol. Yo la usé, Arista, el nombre comercial. De Glaxo, de Glaxo. Acá. Para esto no sirve. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Warfarina? Si la fondoparinol, no. La viva, tampoco. ¿Cuál queda? ¿Warfarina? La warfarina. No, la warfarina no. Porque la warfarina cuando la das en seco, ¿qué pasa? Así, anticoagular rápido y 24 horas a un paciente con warfarina. Claro, es protrombótica. Y le estoy diciendo al paciente toda la piel. Hay unos manchones así azules espantosos. Se puede cascar.
No, entonces, ¿cuál queda? ¿Cuál queda? Argotraban. Claro, es esa, porque esa es una de las heparinas que tampoco no se usa mucho ahora, ¿no? Pero que bueno, es la que menos trombocitopenia produce. ¿Eh? No, heparina cálcica no, porque es darle lo mismo. El argatroban es lo que se usa endovenoso, se puede usar. Yo realmente no tengo experiencia, yo no lo uso, pero gracias a Dios no es lo único que hay. La warfarina me va a ser útil, pero primero la tengo que anticoagular con otra cosa. La respuesta acá, estamos hablando de una pregunta en un país rico, como Estados Unidos, que tiene todas las drogas, el argatroban sería la indicación, ¿no? Anticoagular con la C, argatroban. ¿Cuál es el manejo del HIT? Alternativas. Argatroban, aprobada por la FDA para anticoagular. La Viva está aprobada solamente para la angioplastía primaria. Está aprobada por la FDA para la angioplastía primaria. El fondoparinó no está aprobada por la FDA. No está aprobada. Por eso le digo, aparte, chicos, insisto, yo he tratado de comprar fondoparinó y no encontré, como ahora estoy buscando hace varios meses al proveedor de Hospira y no lo encuentro. Y todos los días llamando, viendo lo que tipo un misterio. Bueno, anticoagulantes para la no trombosis. Hay que anticoagular para que no se produzca trombosis. Después le voy a decir con qué podemos anticoagular. Plaquetas, solamente se da plaquetas cuando hay sangrado con riesgo de vida. O sea, si el paciente está con un poquito de saliva rojita y le damos una endoscopía, no le damos nada. No le damos nada. Warfarina, recién cuando las plaquetas se normalizan. ¿Cuánto va a tardar las plaquetas en normalizarse? ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Cuánto tarda una plaqueta en subir después que tiene una plaquetopenia por drogas? Una semana. La warfarina no nos sirve para esto. Y acá sí vienen, a mí me gustan mucho, los NOACs. Acá habla del Dabigatran. El que Zimmerman cuando hablaba de Dabigatran dice, bueno, drogas que no se usan más, pero en Argentina se usan y bastante. El Dabigatran. ¿Qué otros NOACs conocen? Chicos, ¿qué otros NOACs? Inhibidores del factor 10, ¿no? Inhibidores del factor 2. ¿Qué otros NOACs conocen? A ver, chicos, vamos. ¿Qué otros conocen? ¿Cuál? Muy bien. Ese es uno. Y a mí el que me gusta, ¿cuáles son los que trabajan conmigo que a mí me gusta? La Pixaban. ¿Y por qué me gusta la Pixaban? Tiene vida media más corta. No, porque puedo yo cobrar una casa más grande. No, sí, porque tiene la vida media grande. No me gusta por eso. Menor riesgo de sangrado. Sí, en algunas cosas sí, claro, sí, tipo menos sangrado cerebral, menos mortalidad. Pero tiene para mí una gran ventaja, que no depende tanto del clearance. Ese es un embole, vos le das, tenía 30% de clearance, esa Dabigatran empieza a sangrar, el otro que nunca se activalizaba antes, empieza a sangrar. Bueno, estos inhibidores, uno el Dabigatran inhibe más arriba, el factor 10, los otros inhiben el factor 2, un poco más abajo. Está re bueno, pero realmente el rol que juegan en el HIT todavía no se sabe. Hay algunos trabajos de 15 pacientes, de 20 pacientes, medios anecdóticos, que los pacientes andan bien. Pero cuando no tenés nada para darle, dale la Pixaban, ¿va? Porque no te queda otra. Y si no, hacerte el HIT, como lo venimos haciendo hasta el día de hoy,
que decimos, uy, plaquetopenia, trombosis, ¿qué es trombosa con bajas plaquetas? Y queda. Hacemos a la otra capa. Y seguís paciente con neumonía. No hacemos eso. Porque no sabemos bien algo. O llamá al hematólogo y viene dentro de 4 días. No sé, ¿me equivoco? Miguel, ¿me equivoco? No sé, capaz en tu hospital viene al toque. Bien. 30 años, mujer, ¿no? Con alteración mínima del sensorio, fiebre, lesión en piel, no está sangrando, presión arterial normal, frecuencia cardíaca 110, respiración 18, plaquetas 25.000. Tiempo de protrombina un poquito, ahí sí, te doy la razón, un poquito prolongado, 20. Las plaquetas bajas, el KPTT 58, ¿cómo está el KPTT? Prolongado, bien. La hemoglobina 9,8, ahí. Los blancos 18.000. Todo el mundo sabe lo que es WBC. No es una mermelada. White blood count. Muy bien. White blood cells. Del. Bien. ¿Por qué? Acá está. Creatinina 2.3. Ahora que estamos en el mundo ya de la hematología, que algo sabemos, ¿por qué las creatininas en estos pacientes que tienen plaquetopenia? ¿No? Tiene plaquetopenia el paciente, ¿no? Sí. Está jodida. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué le pasa al riñón? ¿Cómo lo agredimos al riñón? ¿Está deshidratado el paciente? No. ¿Tiene alguna anoxa? ¿Le estamos dando, no sé, antiinflamatorios a altas dosis? ¿Pero qué le está pasando? ¿Por qué está en insuficiencia renal? Y no es un renal previo. Es algo fácil, porque hay trombos que se están metiendo dentro de la arteriola aferente o la eferente. ¿No? Hay trombos que están metiendo isquemia renal. Pero cuando uno vemos insuficiencia renal en el contexto de la plaquetopenia, tenemos que pensar que las plaquetas están ahí. Entonces ya vamos armando. Bueno. La función también del glóbulo rojo puede ser por la compresión de hierro en los glomérulos también, con la creatinina no hay un buen filtrado, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser. No te digo que no. No te digo, ya te digo, yo no soy hematólogo. Simplemente aprendí a reaccionar frente a ciertas situaciones. Nada más. Entonces, ustedes que son terapistas tienen que actuar. ¿Cuál de los siguientes conductas son más apropiadas, ¿no? Después de haber empezado con antibióticos, dice acá. Acá el autor empezó con antibióticos. ¿En qué habrá pensado, no? ¿En qué puede haber pensado el tipo que empezó con antibióticos? Sepsis. Una sepsis. También, ¿nunca vieron la sepsis por pseudomonas? Que producen ese tipo de lesiones purpúricas. Puede haber sido. Bueno, pero bueno, ¿y cuál sería después la segunda opción? O sea, después de los antibióticos. ¿Transfusiones de plaquetas? ¿Transfusiones de fresh frozen, de plasma fresco? ¿Transfusiones de factor 7? ¿Transfusiones de sangre? ¿O no hago nada? ¿Qué les parece? ¿Cómo? Digan, yo no les voy a pegar, ¿no? Yo le pondría plasma. ¿Cuál? Plasma fresco. Uno pasa plasma fresco, bien. ¿Cuántos plasmas frescos? Otros que tienen algo, vamos. Bueno, vamos a divertirnos. Si no, no tengo nada de que agarrarme. ¿Qué? Oh, gracias. Vamos a hablar con lo que quiere. No, en serio.
Bueno, dale, decime, digan algo. Dale, tiren algo, tiren verdura, algo tiren. No lo transfundo. No lo transfundo. Miguel, nada, vos nada, usted, ¿quién no haría nada? Levante la mano. Manga de vago. Bien. Pero bueno, me parece muy bien. No, la respuesta es no hacer nada. Acá me falta, están animadas, pero me falta la animación. No hay que hacer nada. ¿Y por qué no hay que hacer nada? Porque no hay que tirar leña al fuego. Entonces, el diagnóstico es un DIC. Un DIC es una coagulación intravascular diseminada en inglés. DIC es coagulación intravascular diseminada en inglés. ¿Está? Entonces hay un desorden, fíjense acá está muy bueno como lo definen, desorden trombohemorrágico sistémico. Desorden trombohemorrágico sistémico. Acuérdense que la coagulación intravascular diseminada es más lo que trombosa que lo que sangra. Tengan ese concepto. ¿Cuáles son la evidencia diagnóstica? ¿Por qué nuestro paciente tenía esto? Tenía esto porque tenía bajas plaquetas, ¿no? Está muy bien esto, porque esto me lo enseñó el doctor Altman, que van a poder estar con él. Esto me lo enseñó hace muchos años. La CID se diagnostica con las plaquetas, se diagnostica con el tiempo de protromina y el KPTT, y se diagnostica con el fibrinógeno por la presencia de fibrinolisis. Acá, más moderno, dímero D. Chicos, plaquetopenia, tiempo de protromina bajo y dímero D positivo, 6D. Así de fácil. 6 y D. Obviamente que la 6D tiene que estar dentro de un contexto. ¿Cuál es? Dígame un contexto de 6D, de etiología de 6D. Sepsis. Por el traumatismo, bien. Donde tienen 6D, que nosotros veíamos a Pasto, en el efecto muerto retenido. Efecto muerto retenido es una cosa que es muy pro 6D. No sé por qué. Sí, por la tromboplastina que libera la placenta. Obviamente el aborto séptico, la sepsis, los tumores, los cánceres, son todas situaciones que llevan a una 6D. Coagulación intravascular diseminada, disseminate intravascular coagulation, como dice acá, DIC en inglés. Está bueno, porque uno lee DIC y no sabe de qué se trata. ¿Cuál es el treatment para el DIC? El tratamiento es tratar la primera condición. Vamos a poner feto muerto retenido, ¿qué hay que hacer? Retirar el feto. Esperar la ley del aborto. Vale, ¿qué hay que hacer? No, tenemos que sacar el feto muerto y retenido. Las transfusiones, en el caso hay que transfundir, la respuesta es no. A no ser que haya una condición, ¿no?, que lo exija, que haya un sangrado masivo. Si no, no hay que transfundir porque todos nos imaginamos, las plaquetas van a aglutinarse, a hacer trombosis, los factores se autoconsumen, se perpetúan, etc. Importante, no hay que tratar el laboratorio. Recuerden que la 6D primero empieza con una 6D química. Cuando hablamos de 6D química, hablamos de la 6D que se ve en el laboratorio. Yo le hago una rutina de laboratorio a mi paciente, por ejemplo, el postoperatorio de cirugía cardiovascular con una mediastinitis, y me aparece plaquetopénico, bajo tipo de protromina, dímero D altamente positivo. Para obtener dímero D le pedís PDF, ¿está? Altamente positivo. Con eso ese es el diagnóstico de DIC, de O, D, C y D. Bien. Entonces, ¿tengo que tratar yo a ese paciente? La respuesta es no. La respuesta es no. No trato el laboratorio. O sea, ¿tengo que pasarle plaquetas? ¿Tengo que pasarle plasma fresco? La respuesta es no. ¿Cuáles son los productos que se pueden pasar? Obviamente plaquetas, obviamente plasma fresco y crioprecipitado. Raramente. ¿Por qué se usa el crioprecipitado?
¿Qué tiene el crioprecipitado? El crioprecipitado es rico en fibrinógeno, es rico en factor 8. ¿Para qué pasó plasma? A ver, ellos saben plasma fresco. ¿Para qué pasó plasma fresco? ¿Es rico en qué? Factores de la coagulación. Muy bien, en factores. Bien. ¿Tiene plaquetas? ¿El plasma? No, No. ¿Y las plaquetas? ¿Tienen factores? no. No. ¿No? No. Bueno, vamos a ver. Plasma fresco. Dosis, 10 a 20 mililitros. 2 a 3 unidades, ¿no? De plasma fresco. Equivalen 5 a 6 unidades de plaquetas, tienen una unidad de plasma fresco. O sea que cuando ustedes le pasan plaquetas, le están pasando plasma fresco al paciente. Plasma fresco al paciente. Sin factor 5 y sin factor 8. Seguir el KPTT y el tipo de hipotrombina, administrar el plasma fresco cada 8 horas. Una corrección mínima se hace la hora de 2 con esta cantidad de plasma, que es 1 litro, va de 2 a 2,5. Y acá sí les quiero decir algo que ustedes no me lo van a creer, lo van a seguir haciendo, lo veo todos los días hacer. Cuando me llega un paciente que tiene un ring de 7, 8, de la senocumarina, no le hagan plasma fresco. No le hagan factor, no le hagan protonplex, ni veriplex, ni ningún concentrado de factores K dependientes. No hace falta. Lo único que hace falta es suspender, sí, la anticoagulación, ¿no? Pasarle vitamina K, que es un paciente que tiene riesgo, le pasas vitamina K y te sentás a esperar que se normalice. Nada más. Y si el paciente, vamos a poner que sea un posoperatorio tenga una válvula mitral, lo anticoagulas con heparina. Mientras le bajas la warfarina. Esa es la conducta que recomienda la Sociedad Americana de Sangre. Obviamente en los sanatorios hace cualquiera. Y en el hospital también, Crioprecipitado contiene factor 8, factor 13, factor von Willebrand, ¿no? Que ya no se usa más para curar el déficit de von Willebrand. Bueno, pero fíjense que se usa principalmente, esto está bueno, para la hemorragia, para los pacientes con hemorragia por trauma, hemorragia por obstétrica, ¿no? Aparte, acuérdense de lo que vamos a ver ahora, de darle endovenoso, que es lo que tenemos que darle endovenoso en las obstétricas, cuando sangran mucho, en una placenta ácreta. ¿Qué producto que vimos en la clase acá? Que vino la publicidad. Ácido tranexámico, ¿no es cierto? Hipoproteinemia, le pasamos crioprecipitado. Se vende la ampolla de fibrinógeno, pero vale un montón, como 10 lucas. Bien. ¿Qué más? Hipoproteinemia. Bueno, ¿cuánto vamos a tolerar de hipofibrinogénemia? En un paciente traumatizado, en un paciente normal, menos de 100 miligramos. ¿Cuál es el fibrinógeno normal? 300, ¿no es cierto? 240, 300. En el trauma y en la obstetricia, por el sangrado obstétrico, se puede tolerar un descenso de hasta 150, 200. Porque acuérdense que la embarazada tiene más fibrinógeno. Es un estado procoagulante. No hay que dejarle que le baje tanto el fibrinógeno. Entonces, para parar la hemorragia obstétrica, ácido tranexámico y fibrinógeno. Chicos, nada más. Con eso andan bien. Hay tantas cosas nuevas. Dosis 8 a 10 unidades. Otros tratamientos para el DIC. La heparina. Yo usé mucha heparina pero está muy discutida. No quiero entrar en este tema. DIC cuando hay trombosis en la 6D, ¿no? Se usa heparina. Trombosis, 6D, heparina. En el líquido, en la embolia del líquido amniótico, en la púrpura fulminante,
en las situaciones muy severas se puede dar a baja dosis heparina. Si ustedes quieren saber un poquito más, cuando venga el doctor Alman, pregúntenle, porque él es uno de los tipos que más sabe sobre este tema. Soy conocimiento intravascular diseminada, ni te digo lo que sabe. Te puede hablar 3 días seguidos. Hepatic failure, ¿no? Cuando hay insuficiencia hepática, que vamos a ver, y le paso, chicos, el jueves, hay un jueves que tienen que venir a ver insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática es algo bastante frecuente en terapia intensiva y yo no encuentro a nadie que hable de insuficiencia hepática. Hay poca gente que sabe hablar. Entonces creo que el doctor Caro va a hablar de insuficiencia hepática acá el jueves. Están todos invitados y después el viernes no vienen. Jueves por viernes. Ahí le gustó a Maldonado. Ahí le gustó. Bueno, vamos a ver la insuficiencia hepática, bajo de plaquetas, bajo producción del factor 8, aumento del KPTT, disminución del fibrinógeno puede o no estar disminuido, no importa esto. Vamos para adelante. Bueno, el tratamiento de la coagulopatía hepática, ¿no? Fundamentalmente, fíjense, cuando hay sangrado, se le puede dar plaquetas y plasma fresco, ¿no? Se le puede dar también concentrados protrombóticos, como el Protoplex, Veriplex, los crioprecipitados raramente, porque recuerden que el hígado cursa con fibrinógeno normal, puede cursar con plaquetopenia, con factores K dependientes disminuidos y corregir los factores K dependientes. Vamos a ver, disfunción plaquetaria. Disfunción plaquetaria. Bueno, ¿ustedes sabían que en la uremia hay una disfunción plaquetaria? Sobre todo, ¿vivieron en la insuficiencia renal? Las plaquetas no funcionan bien y para eso se puede darle desmopresina. ¿Nunca vieron que el nefrólogo viene y le indica desmopresina a un paciente? O sea, paciente con síndrome urémico, desmopresina si sangra. La hipotermia joroba a las plaquetas, los antibióticos, penicilinas, o sea, la piperacilina para nosotros, la cefalosporina, ¿no? Y los antiagregantes plaquetarios como la aspirina y el clopidogrel. Pregunta: tengo un paciente que está tomando aspirina y lo tengo que operar de la vesícula. El paciente toma aspirina porque tuvo un AIT hace un año. ¿Qué hacemos con la aspirina? ¿La suspendemos o lo mandamos a la cirugía con la aspirina? Él dice suspenderla. ¿Otros qué dicen? La respuesta es no. La aspirina, señores, no se suspende. Como van a ver en la clase de hemorragia digestiva, la aspirina ni siquiera se suspende en la hemorragia digestiva a veces. Porque el secreto de la hematología es el riesgo sangrado versus trombosis. Como el riesgo trombótico es tan alto y que le huele el cerebro, la aspirina tiene una antiagregación plaquetaria mínima que te puede producir un babeo, pero no es nociva. No lo pasa lo mismo con el clopidogrel. Clopidogrel sí hay que suspenderlo. Vos mandas a un paciente a cirugía, yo no te digo nada, cirugía cardiovascular, sangran a lo pavote. Y cuando vos tenés un paciente que te sangra en el intraoperatorio porque estuvo tomando clopidogrel y el bolas al residente se olvidó de suspenderlo, o como no es un tipo muy leído, se lo suspendió 3 días antes, porque al clopidogrel hay que suspenderlo, ¿cuántos días antes? 5 a 7 días antes, o sea, ante la duda 7. 7 días antes. Y si el tipo sangra por clopidogrel, ¿qué hay que darle? ¿Con qué paramos el sangrado del clopidogrel? Con plaquetas. Porque el clopidogrel inhibe a las plaquetas. Bien. Coagulopatía y trauma.
Lo que ustedes se tienen que llevar, que creo que es la triada asesina que le dicen, ¿no? Pero lo que hace sangrar en el trauma, chicos, es la hemodilución, la acidosis, la hipotermia y la coagulación intravascular diseminada. Como muy bien dijeron, el trauma produce coagulación intravascular diseminada. Pero tengan al paciente normotérmico, no lo tengan acidótico, y no lo hemodiluyan. Ojo, cuando empiezan a pasarle la solución fisiológica a pasto, se produce una hemodilución, y cuando empiezan a transfundirlo también se produce una hemodilución con glóbulos rojos. Entonces es jodido el tema de ver hasta dónde tengo que transfundir un paciente con trauma. Yo creo que cuanto menos lo transfundas, mejor. Pasarle solución fisiológica, capaz tenés que pasarle expansores plasmáticos, capaz tenés que pasarle una gelatina, capaz tenés que pasarle un almidón, ¿no? Porque ¿vieron? Ahora todo el mundo habla de que todo es solución fisiológica. Solución fisiológica hasta los primeros 2 litros, 3 litros vamos bien, ¿y después qué? Después es un desastre. Hipercloremia, insuficiencia renal, alteración de la coagulación. Trauma, transfusiones masivas. ¿Qué hay que hacer en el trauma de transfusión masiva? Hay que mantener fundamentalmente la perfusión de oxígeno, fundamental, de oxígeno. Darle ácido tranexámico post-trauma, estudio CRASH. ¿Se acuerdan del estudio CRASH? ¿A las cuántas horas tengo que yo darle el ácido tranexámico en el paciente politraumatizado? ¿A las cuántas horas? Para que sea beneficioso. ¿Cuántas? 3. Tres me dice. Está bien, 3 horas, ¿está? 3 horas, todos dentro de las 3 horas el ácido tranexámico. Bien. Si las plaquetas están disfuncionantes por la uremia, por la hipotermia, por lo que fuera, dar plaquetas cuando están disfuncionantes. Estamos hablando del trauma, no tiene nada que ver con la púrpura trombocitopénica microangiopática, es otra cosa. Factores de depresión, medir el KPTT y el fibrinógeno. Recuerden el fibrinógeno, midan el fibrinógeno. A ver, ¿qué le pasa esto? Disculpen, acá está. Crioprecipitados si son necesarios, porque ¿qué nos da el crioprecipitado en el trauma? ¿Para qué yo voy a meter crioprecipitados en un paciente con trauma? ¿Para qué infundo crioprecipitados? Fibrinógeno fundamentalmente. Los crioprecipitados no tienen muchos factores, más bien tienen poquito y nada. Fibrinógeno, y pasarle sangre. Bien. Productos de la sangre. Dice, ¿cuál es la relación de sangre que tengo que pasar? ¿Ustedes se acuerdan la charla que tuvo esta doctora sobre cuando vino a hablar de ácido tranexámico? ¿Qué dijo la doctora? ¿Qué dijo? ¿Cuál era la relación sangre, productos de la sangre que hay que pasar? ¿Se acuerdan lo que dijo? ¿Qué dijo? Pásele solución fisiológica y ¿qué más? Ácido tranexámico, ¿no? Y después, bueno, después vemos un poquito de glóbulos rojos. Pero con eso el paciente va a andar bien. Obviamente, si tiene una arteria que está chicoteando, le vamos a hacer control del daño, ¿no? Eso seguro. Entonces, hay un sinfín de relaciones sobre pasar plaquetas, glóbulos rojos, pasar plasma fresco, glóbulos rojos, podemos pasar, lo que está de moda es pasar 1-1-1, plasma fresco, plaquetas y glóbulos rojos, O sea, se da todo como en forma fraccionada.
Pero ninguna de estas relaciones demostró reducir la mortalidad. Esta diapositiva, que tiene menos de 2 años, o va a cumplir 2 años, o sea, el que preparó, en Estados Unidos preparó esto lo dieron el 27-28 de julio, ¿no? No se sabe si estas relaciones son útiles. Ahora se está viendo que no son útiles. Que solamente con un poco de fisiológico, ácido tranexámico, no sé qué vendrá después, soluciones balanceadas, qué sé yo. Pero yo digo, los expansores son buenos, yo creo que pasar fibrinógeno es bueno, pasar cuando hay mucha hemodilución, porque pasaron mucho fisiológico, bueno, habrá que pasar concentrado de factores. Lo que no hay que pasar es factor 7. Bueno, factor von Willebrand. El von Willebrand antes se usaba crioprecipitados, ahora ya se usa directamente la desmopresina. Se usa la desmopresina. ¿Está? Antiguamente se usaba mucho el crioprecipitado. Después acá dice inmunoglobulinas, yo no tengo ninguna experiencia. La hemofilia, recuerden la A y la B, serán concentrados de hemofilia. Serán concentrados de hemofilia A y concentrados del factor B. En el caso que haya un sangrado cataclísmico, es una de las pocas indicaciones que le quedó al factor 7, tan venerado porque daba muchas millas. Vos comprabas un factor 7 que vale, no sé, como $7.000 y tenías un pasaje a Berlín, ¿no? En serio te lo digo. Ahora ya no tanto, pero todo el mundo quería poner factor 7. Entonces el factor 7 solamente, si me acuerdo que en la SATI se juntaron para hacer el consenso del factor 7 y había como 10 indicaciones precisas del factor 7. Ahora quedó una sola. El factor 7 se usa solamente para el sangrado masivo de las hemofilias. Y como dice acá, llamen al hematólogo, porque están en medio de un despelote. Warfarina, esto es importante. Ustedes poco tendrán que ver con el factor, con el von Willebrand y con la hemofilia, pero con la warfarina la tratan todos los días, ¿no? La warfarina aumenta el KPTT, ¿no es cierto? Y para revertirlo, cuando es necesario, dice usar plasma fresco. ¿Cuándo se usa plasma fresco? Cuando el paciente sangra, cuando el paciente tiene un RIN, miren lo que le digo, nadie me da bola, cuando el RIN está por arriba de 10, por arriba de 10, no por arriba de 3, por arriba de 10. Eso no quiere decir que vos, un tipo que tiene un RIN de 5, lo dejes sin nada, le pasás vitamina K y punto. Pero bueno, supongamos que requieren plasma fresco porque tiene factores, o si no, lo que es mejor, pasar complejos activados de la protrombina, o sea, el protromplex. ¿Qué diferencia hay entre el plasma fresco y el protromplex? ¿Qué les parece? La diferencia está primero en el volumen. El protromplex es una botellita así, chiquitita, que las cuales hay que pasarle 4. ¿No? 2 como mínimo, 4 es lo óptimo. El plasma hay que pasarle 20 mililitros por kilo peso. Ahora pesa 70 kilos, o sea que pasarle 140 mililitros, como mínimo 4 bolsas es 1 litro. La albúmina tiene albúmina, o sea, humana, puede producir hipervolemia. Aparte, inmunológicamente es muy activo y puede sensibilizar al paciente y el paciente puede hacer un shock anafiláctico. O sea que realmente hay que tratar de no pasar el plasma fresco. Bueno, obviamente se utiliza la vitamina K. La vitamina K frente a una urgencia que tenga un RIN mayor de 3 o 4, se lo puede dar endovenoso, pero no en bolo. Se lo da endovenoso a pasar en solución fisiológica en media hora, 1 hora. Eso es lo ideal porque puede traer su trastorno. Y mientras tanto, fíjense lo que dice ahí abajo, se anticoagula el paciente con heparina.
¿Cuándo le voy a dar heparina al paciente? A ver, yo tengo un paciente con una fibrilación auricular tratado con betabloqueantes, ¿no? Y el paciente se pasó de ritmo. ¿Le pongo heparina? ¿Qué les parece? ¿Le pongo o no le pongo heparina? Digan sí o digan no. No, muy bien. ¿Por qué no? Ese es el miedo que tiene el fondo, es el por qué no. ¿Por qué no? Porque en la fibrilación auricular el riesgo trombótico es bajo en el tiempo. O sea, es alto en los años. Pero si yo voy a tener un paciente sin anticoagular durante 3-4 días, mi riesgo trombótico es mínimo. Es mínimo. Entonces, ahí está el estudio Bridge. No sé si alguna vez, si lo ven, estudio Bridge como el Bridge de puente. Estos acrónimos que usan los americanos son fabulosos. Es el puente entre la anticoagulación con acenocumarina, ¿no? Y la heparina. Vieron que cuando vas antiguamente, cuando se iba a operar un paciente anticoagulado, le suspendía la warfarina, se le ponía la heparina, la enoxaparina, entonces todo un gran quilombo, iba el hematólogo le ponía, entonces no lo podían ni tocar ni mirar fuerte al paciente. Bueno, todo eso era una gran payasada. Entonces se dio cuenta que no vale la pena porque el paciente que tiene un FA no va a hacer una embolia en 3 días, la puede hacer en 1 año, pero no en 3 días. Diferente es un paciente que sí, que tiene una válvula protésica metálica, eso es otra cosa. Y si es biológica no hace falta anticoagularlo. Entonces, el mensaje es que hay que anticoagular con heparina en pacientes que tienen alto riesgo trombótico. Si no, no. Miren, bueno, si sangra por heparina, si sangra por heparina, obviamente discontinuar la heparina. La heparina te va a aumentar fundamentalmente el KPTT. Si está muy recontrapasado de KPTT, te va a aumentar también el tiempo de protrombina y obviamente el tiempo de trombina. Ustedes quieren saber si es heparina lo que estás haciendo sangrar al paciente, le pide un tiempo de trombina. Bien. Se descontinúa la heparina, se da plasma fresco y fundamentalmente se da protamina. El antídoto de la heparina es protamina en relación 1 a 1 o 1 a 100 unidades. El sangrado con proteína de bajo peso molecular, ¿no? Me encanta. El sangrado peso molecular es muy parecido al de heparina, puede andar con protamina, aunque la protamina es menos efectiva, ¿no? Y bueno, y se ajusta según el factor 10. La eliminación es renal. Realmente es una joda cuando sangran con bajo peso molecular, pero lo que le podemos dar es plasma fresco y protamina. ¿Nunca les pasó sangrado con heparina de bajo peso molecular? ¿No? ¿Les pasó o no? ¿No? ¿A vos sí? ¿Y qué hiciste? Los plasma. Hicimos plasma. Hicieron plasma. Bueno, pero protamina también, sí. Si no andaba bien. Bueno, interesante. Cuando acá un poquito lo que habíamos hablado, qué pasa con las plaquetas, no en el sangrado perioperatorio no aumenta con la aspirina, ¿no? Sí aumenta con el clopidogrel. El clopidogrel hay que suspenderlo entre el quinto y séptimo día. ¿Está? No está aconsejado a un paciente que toma clopidogrel transfundirlo con plaquetas, ¿no? En forma rutinaria, solamente si sangra. Dabigatran. Bueno, con respecto al Dabigatran, el problema lo bueno del Dabigatran que es de excreción renal, por lo tanto tiene una vida media bastante prolongada, hasta 17 horas, y se puede dializar.
Entonces vos tenés un paciente que te sangra porque te fuiste de dosis con el Dabigatran y lo dializás. Otra cosa que le podés dar es uno de los MAP, el Idarucizumab, que está en el mercado, es caro, pero está, se puede comprar. Bien, vamos a ir apurando para que no se me vayan todos. Acá fíjense que dar concentrados protrombóticos, Protromplex está el signo de interrogación, no hay que dar el factor 7 activado. O sea, no hay que dar factor 7, porque puede producir un estado protrombótico. Inhibidores del factor 10, como el Rivaroxaban y el Apixaban. Esto es el problema, que no son dializables, ¿no? Por lo tanto, lo único que le podés dar es darle concentrado de factores, como el Protonplex. Se puede dar el Feiba, que es un estabilizador de factores, y acá sí, en un sangrado, por ejemplo, por Apixaban, podríamos usar factor 7 activado. ¿Qué es lo que pasa? No tenemos, hay uno que salió, pero que todavía es muy nuevito, no hay antídoto para esto. Esa es la joda de la Apixaban y el Rivaroxaban. Ahora salió un MAP carísimo, obviamente como antídoto, pero yo desconozco el nombre. Y listo, y acá terminamos. ¿O quiere que siga con otra clase? No, ¿qué era esa? Como las 7:30. Bueno, las 7:30 no es tanto, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá?